un acta que se archiva y va a nuestros archivos de la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos? Si usted no alcanzó a votar, porque de pronto se demoró un poquito, tranquilo, al final, antes de salir, sí le ruego, entregue al salir los votos, se deben recoger y se deben unir a los del segundo servicio, y el escrutinio será, Martica, el martes a las 3 de la tarde. ¿Sí? Bueno, vean, eso es participación de la iglesia. Esto es que todos podemos participar en escoger a las personas que toman las decisiones más importantes en nuestra comunidad. Yo quisiera que me acompañe en una palabra de oración para entrar en la exposición de la palabra y pedir al Señor su guía y su dirección. Dispongámonos, por favor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por nuestra iglesia, por más de 30 años de historia, Señor, a través de los cuales tú has estado formando hombres y mujeres para tu reino. Gracias, Señor, por nuestra iglesia que sostiene misioneros en diferentes partes de Bogotá, Colombia y el mundo. Gracias, Señor, por los jóvenes que pueden crecer en comunidad, formar familias, traer niños a este mundo y enseñarles a caminar en tu palabra. Gracias, Señor, por los desafíos que hemos tenido y por los desafíos que queremos tener y seguir teniendo, Señor. Señor, queremos vivir inquietos por tu palabra. Señor, líbranos de cualquier tipo de pasividad, de conformismo. Queremos que nuestra iglesia siga avanzando, alcanzando a más personas para tu reino. Señor, tú pronto vienes y queremos que tu sacrificio en la cruz y todo lo que tú has hecho por nosotros sea conocido por más personas, para que más personas te conozcan y te den la gloria. Señor, por eso estamos aquí, para nutrirnos de tu palabra, para fortalecernos en ella y para decirle, Señor, a Colombia que tú eres la esperanza y la respuesta ante los dilemas del hombre de hoy. Gracias porque tu palabra, tu evangelio es relevante siempre. Gracias porque cielo y tierra pasará, pero tu palabra jamás pasará. Y te pedimos, Señor, por las personas por las cuales hemos votado en esta mañana, que tú bendigas a cada uno de ellos y a sus familias, Señor. Gracias porque ellos están dispuestos a aceptar este desafío. Señor, usa a cada uno de ellos y llénalos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, de la sabiduría necesaria para poder seguir avanzando como iglesia. Señor, venimos ante ti. Abre nuestro corazón, nuestra mente a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hay muchas necesidades a nuestro alrededor, muchísimas. En la iglesia y fuera de la iglesia. Cada semana uno puede ver personas viviendo momentos difíciles. Servir al Señor como líder en la iglesia, como pastor, es un enorme privilegio, pero también una gran responsabilidad. Hay tantas necesidades, matrimonios en crisis, a punto de divorciarse, otras personas pasando momentos de duelo. Acabamos de terminar 9 talleres, gracias al Señor por la nutrida asistencia, pero personas con quebrantos tan recientes, pidiendo ayuda. Esa semana tuve que estar en el entierro de un hombre joven que murió asesinado, apuñalado, y ver a los padres llorar. Qué dolor tan tenaz para un padre enterrar a sus hijos. Como lo hemos dicho ya antes y lo dijo un hombre que maneja ese tema de los duelos, son de los duelos más espantosos, no tienen nombre. Porque cuando uno pierde un padre, pues es huérfano. Pierde la esposa, es viudo o viuda. Pero perder un hijo no tiene nombre. ¡Qué dolor! Hay mucha necesidad a nuestro alrededor. No solamente necesidades financieras, personas endeudadas, personas sin trabajo. Hay mucho quebranto a nivel emocional, familiar. Personas a veces que tienen salud y dinero y diríamos son felices, pero viven en estados de depresión espantosos. Sumidos en una tristeza tan profunda por una cantidad de situaciones que agobian.
como iglesia hemos sido llamados a responder ante estas necesidades. Y quiero que vayamos a un texto en la palabra de Dios, que es un texto conocido, pero no por ser conocido deja de ser relevante y deja de hablarnos en este tiempo. Es el texto de la alimentación de los 5,000 en Marcos capítulo 6, el versículo 30 al 44. Quiero decirle, este es un texto, uno de los pocos que aparecen en los 4 evangelios. Los 4 evangelios narran este hecho. Parece ser que fue un suceso de esos que quedó grabado en el corazón, en la mente de los discípulos, y que ninguno de ellos dejó de registrarlo. Mateo, Marcos y Lucas tienen mucho en común. Juan es el evangelio, se le dice, de los aspectos omitidos. A los 3 primeros se le llama sinópticos, tienen una vista común, una sinopsis. El cuarto, Juan, es el no sinóptico, es el diferente de todos. Cada evangelio le escribe a una comunidad en especial. Juan le escribe a los cristianos en general, a todos los cristianos. Pero llama la atención este relato en los 4 evangelios. Y cada evangelista aporta detalles para la comprensión de lo que está sucediendo. Y no es solamente que Jesús le da a comer a 5,000 y se llenan y quedan saciados y recogen 12 cestas de lo que sobró. ¡Qué milagro tan espectacular! Aquí hay una enseñanza y quiero que pensemos en esto. ¿Qué quería el Señor grabar en el corazón y en la mente de sus discípulos? ¿Qué quería el Señor enseñarle a sus discípulos con esa alimentación de los 5,000? ¿Solamente que Él podía hacer milagros? ¿Solamente que Él tenía la capacidad de alimentar a tanta gente? ¿Ese era el propósito? ¿Qué quería el Señor? Que sus discípulos aprendieran. Y vamos al texto, por favor. Vea lo que dice Marcos y lo vamos a ver en Marcos 6:30. Si usted quiere puede luego leer en casa lo que dice Mateo, Lucas y Juan. Pero Marcos 6:30 dice así: los apóstoles se reunieron, ¿con quién? Con Jesús. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, usted puede seguirme en la que tenga. Por cierto, no es cierto eso que circuló o sigue circulando, que la Nueva Versión Internacional es una pésima traducción. Quiero decirle, toda traducción tiene sus falencias. Si usted quiere ser un serio estudioso, tendría que ir al original. Y la Biblia Las Américas sería en español la mejor traducción, aunque no tiene el lenguaje más adecuado a nuestro tiempo, ¿sí? Pero la Nueva Versión es una buena versión para justamente en ambientes como estos poder tener la claridad del texto por el lenguaje sencillo que maneja. Entonces dice así: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y ¿qué más? Y enseñado. Fíjense en esto, por favor. ¿Qué está pasando? Quiero recrear el momento. El Señor los mandó a predicar el Evangelio. Ellos regresan y cuando regresan, después de haber cumplido la tarea, regresan con mucho que contar. Eso es como cuando un grupo de personas hace una salida misionera. Los que se fueron a la costa en este año. Una salida misionera, uno regresa y tiene mucho que contar. Experiencias, cosas que han pasado. Lo mismo nos sucede en eventos también. Que Alma, que el campamento de bachilleres, universitarios, regresan y tienen mucho que contar. Ellos llegan y le cuentan a Jesús todo lo que han hecho y enseñado. Y llama la atención que ellos cuenten detalles siendo hombres, ¿cierto? Porque usted se ha dado cuenta, las esposas, los hombres a veces no contamos mucho. Mi amor, ¿cómo te fue hoy? ¿Y la respuesta cuál es? Bien. En cambio, los hombres le preguntamos: mi amor, ¿cómo fue tu día hoy? Y siéntese a escuchar, porque por algo preguntó. Acá los discípulos estaban emocionados por lo que estaban viviendo y llegan y comienzan a contar todo lo que han hecho. Y vean lo que han hecho y lo que han enseñado. Y como no tenían tiempo, versículo 31, ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús le dijo: vengan conmigo ustedes solos, ojo con esto, solos, a un lugar tranquilo y descansen un poco. ¿No les parece aquí bonito cómo Jesús los ve cansados, agotados, después de haber hecho muchas cosas y enseñado, y les dice: muchachos, caminen a un lugar aparte?
¿No les parece algo bonito de Jesús, pensando en el descanso de los discípulos? Trate de ponerse en las sandalias de los discípulos. Ay, Señor, gracias, ¿cierto? Un retiro solos con Jesús. Y se van solos, se van aparte, descansen un poco. Versículo 32. Así que se fueron solos en la barca, otra vez dice, solos, a un lugar solitario. Otra traducción dice un desierto, pero no es desierto como un lugar donde no hay nada de vegetación, no. En un lugar donde había vegetación, la idea es un lugar solitario. Ellos querían estar solos, un retiro con Jesús para descansar y para seguir escuchando el reporte que estos discípulos le traían a Jesús. Y dice el versículo siguiente, pero muchos que los vieron salir los reconocieron. Y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron, ¿qué dice? Antes que ellos. ¿Se imaginan eso? Jesús se monta en la barca, va a cruzar, esos los ven, se dan toda la vuelta corriendo y llegan allá y llegan primero. Y vean lo que pasa. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, ¿qué tuvo Jesús? Otra persona que hubiera dicho, ay, no vengo a descansar y estos llegan acá también, ¿cierto? Pero Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Vean la ilustración que usa el texto, ovejas sin pastor, solas, desprotegidas, sin guía. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. No dice que le enseñó un poquito y se fue. Mucha gente se apareció. Ahora, traten de ponerse en el lugar de los discípulos. Ustedes, nosotros venimos de predicar, de enseñar, llegamos y Jesús nos lleva a un lugar aparte y aparece todo ese gentío. Usted que los discípulos que hubiera dicho, me están tomando el pelo ahí. Usted, en lugar de los discípulos, ¿qué hubiera hecho? La verdad. Yo me pongo a pensar, me subo a la barca con Jesús, ay, tan chévere, solos con Jesús, ya no con ese gentío. Y llegamos al otro lado y otra vez la multitud. Sinceramente, ¿usted qué hubiera hecho? No, Señor, súbase, Señor, súbase. Es más, ni siquiera estamos llegando y Señor, para atrás, ¿cierto? Querían descansar de la gente. Yo me imagino más de un discípulo diciendo, ay, no, Señor, atiéndelo rápido, un par de enseñanzas y ya. Pero el Señor se pone a enseñar largo y tendido. Pero quiero resaltar 3 expresiones en este relato. El primero es que Jesús tiene compasión de la gente. La compasión de Jesús y que Jesús revela algo importante aquí. Este suceso de la alimentación de los 5,000 fue muy cercano al tiempo de la Pascua. La Pascua inmediatamente traía algo a la mente de la gente de aquel entonces. Así como llegamos a Navidad y usted piensa, Navidad, ay, no he arreglado el apartamento o la casa. Navidad le suena a buñuelos, natillas, regalos, villancicos, ¿sí o no? Le suena a que viene gente de visita o que vamos de vacaciones. Navidad implica todo eso. Para ellos pensar en la Pascua, ¿sabe qué se le venía a la cabeza? ¿Qué se le venía? La Pascua. ¿Qué era la Pascua? Recordaban ¿cuándo qué? La salida de Egipto, cuando tuvieron que salir. Recordaban que estuvieron en el desierto y que en el desierto, en medio de esa necesidad, en esa aridez, el Señor les dio ¿qué? Pan, les dio maná, les dio agua. Y cuando estaban cansados de pan y agua, les dio codornices. Ellos evocaban rápidamente todo lo que la Pascua implica. Pascua, el pan que cayó del cielo. Y Jesús y Juan hace esta mención porque Jesús dice, yo soy el verdadero pan del cielo. Vale decir, esta alimentación de los 5,000 no solamente era saciar el hambre de la gente, era revelar que Jesús es el pan de vida, el verdadero pan de vida que puede saciar el hambre del ser humano. Así como ese pan fue lo que la gente necesitó en el desierto para sobrevivir, Jesús es a quien necesitamos para vivir. Y Jesús se revela y tiene por eso compasión de la gente, se compadece de ello. Esos hechos milagrosos revelan mucho más que una simple alimentación, revelan el carácter de Jesús. Pero quiero que noten algo más, el carácter como pan de vida,
el carácter compasivo del Señor por la gente al ver que eran como ovejas que no tenían pastor. Pero Él quería enseñarle algo más a sus discípulos. Quería que sus discípulos entendieran que Él es el pan de vida. Quería que sus discípulos entendieran lo que es compasión, a pesar de estar agotados y cansados, el corazón compasivo de Dios para con la gente. Quería que entendieran algo más. Fíjese en el versículo 35. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es tarde. Despide a la gente para que se vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Versículo 37, y es la frase que quiero que quede grabada en nosotros. Jesús le dice: denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Vean lo que Jesús les está diciendo: denles ustedes mismos de comer. Eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ellos eran 12 personas. ¿Usted recuerda lo que tenían? ¿Qué tenían? Solo 2 pescaditos, 5 panes y 2 peces, es lo que tenían. También tenían algo de plata, ¿se acuerdan? Como 200 denarios. Un denario era el sueldo de una persona por día. 200 denarios más o menos serían 7 meses de sueldo. Si lo ponemos en términos actuales serían 700 por mes, por 7, 4 millones, póngale 5 millones de pesos. Pero usted alimentar con 5 millones de pesos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, divida 5 millones entre 5,000, ¿cuánto le da? Si usted hace un esfuerzo mental, ¿cuánto le da? 1,000 pesos, ¿sí? ¿Se imagina alimentar a una persona con 1,000 pesos, sin contar mujeres y niños? Usted me puede decir, bueno, el paralelo era otra situación, otro tipo de crisis, otro tipo de inflación, lo que quiera, pero era muy poquito, en pocas palabras. Era muy poco, pero era lo que ellos tenían. Me llama la atención porque en los pasajes paralelos Jesús le dice: ¿qué es lo que tienen? ¿Qué tienen? Me hace recordar cuando el profeta le dijo a la viuda: ¿qué tienes? Un poco de harina y un poco de aceite, tráelo. Y fue sacando, y fue sacando, y fue sacando. Y dice: y el aceite no se acabó, y la harina no mermó. Siguió. ¿Qué tienen? Ellos tenían solamente eso. Y me llama la atención que la plata no se toca. Los 200 denarios quedaron quietos, solamente cogieron los panes y los peces. Pero esta expresión, denles ustedes de comer, Jesús les está pidiendo algo que ellos podían hacer. Les pregunto. No, ellos no podían hacerlo. Alguien diría: oiga, pero Jesús está traumatizando a los discípulos. Cuando uno le pide a una persona algo que no puede hacer, eso es abuso, eso es bullying, ¿cierto? Aquí Jesús le está haciendo bullying a los discípulos. Le está creando un trauma. ¿Cómo, Jesús, se te ocurre, por favor, le vamos a dar de comer a 5,000 personas? ¿Qué quería el Señor que los discípulos aprendieran de esta situación? Que la compasión por la gente debe ser tan grande. Y escúcheme con atención, un autor, y se lo puso en el bosquejo, un hombre de Dios, un anciano de esos preciosos, llenos de sabiduría, profesor a quien tuve el privilegio de gozar, dijo así: el Señor quería que los discípulos aprendieran esto, que hemos sido llamados a hacer lo que no podemos hacer con lo que no tenemos por el resto de nuestras vidas, porque Jesús lo va a hacer con lo que Él tiene por medio de nosotros a lo largo de nuestra vida. Ojo con eso. Vea qué bien resume este hombre esta enseñanza. ¿Qué quería el Señor que los discípulos aprendieran? Que en la labor que el Señor les estaba encomendando, en la labor que ellos tenían que llevar a cabo cuando el Señor se fuera, decirles: ustedes tienen que hacer lo que no pueden hacer con lo que no tienen por el resto de sus vidas. Uno dice: oiga, no, eso es frustrante, perdónenme. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios lo va a hacer, Jesús lo va a hacer con lo que Él tiene a través de nosotros por el resto de nuestra vida. Él lo va a hacer. Los discípulos no podían dar de comer a la gente, no podían. Pero yo le pregunto, ¿a la larga lo hicieron? Sí. Ese es el desafío que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios, lo que Dios nos ha dado. Dios ha puesto recursos en nuestras manos, dones, talentos, capacidades. Gracias a Dios por los que pasaron aquí adelante. La sinergia de equipo es lo que nos va a hacer seguir avanzando. Pero quiero que pensemos en esto, por favor. Nosotros como iglesia tenemos que enfrentarnos a nuevos desafíos. Hay desafíos. No podemos vivir como quietos y tranquilos. Esos 5,000 nos rodean por todo lado. Hay mucha necesidad, muchísima. Pero ¿quién lo va a hacer? ¿Sabe lo que dice Jesús? Denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Los matrimonios se están acabando.
Los divorcios están aumentando, hay más divorcios que matrimonios. ¿Quién va a hacer algo por ellos? Denles ustedes de comer. Hay mucha necesidad y desempleo, denles ustedes de comer. Eso es frustrante, no tenemos la capacidad, no tenemos los recursos, no tenemos todo el equipo necesario. Pero ¿saben una cosa? Cuando uno simplemente hace su parte, el Señor hace milagros. Y eso es lo que hemos visto por años en la iglesia. Pero muchas veces nos podemos como encoger de hombros y decir, no es posible, que no es posible. Me llama la atención porque la palabra de Dios nos muestra una y otra vez que cuando las personas reconocen sus limitaciones, su incapacidad, Dios obra. Ojo con esto, cuando reconocemos que no podemos, Dios obra. Cuando nos sentimos capaces, eso no es fe y no hay bendición. Póngase a pensar. Desde el Génesis, uno puede ver de tapa a tapa. Dios escoge un pueblo y no escogió el mejor pueblo. Escogió el pueblo más pequeñito, insignificante, un pueblo como el pueblo de Israel. Y uno puede llenarse de muchas ilustraciones aquí. Cuando tiene que escoger jueces, ¿a quién escoge? Gente sencilla, gente común. Cuando tiene que escoger profetas, lo mismo, al punto que los profetas dicen como Jeremías, soy niño, manda a otro. Cuando llama a personas como Moisés, ¿Moisés qué era? Tartamudo, y lo llama para hablar, ¿se imagina eso? Vaya y habla a Faraón, no, Señor. Vea, yo digo, el humor del Señor a lo largo de toda la Escritura. Le gusta escoger, como dice la palabra, lo que no es para hacer lo que es. Es el milagro de Dios. Es el milagro de Dios que coge cosas pequeñitas para hacer cosas grandes. La semilla de mostaza, si tu fe fuera como una semilla de mostaza. La perla de gran precio, algo pequeñito y deja todo. Por eso, el escándalo de la pequeñez, diría un teólogo. Como me encanta esa frase, no sé por qué, pero... El Señor le gusta, escúcheme, si usted siente que no es capaz, yo no soy capaz, no tengo facilidad para esto, no tengo la habilidad para esto, no, yo no soy bueno. Hay gente que dice, yo ya estoy viejo, ya estoy pensionado. Hay otros que dicen, soy muy joven, soy muy muchacho, no tengo experiencia. Qué belleza reconocer nuestra incapacidad, porque es allí cuando el Señor se hace grande. Si nos sentimos capaces para hacer algo, hagamos algo más entonces, para que realmente sea fe. La iglesia de los filipenses era una iglesia necesitada, pero fue la iglesia que, siendo una iglesia necesitada económicamente, fue la iglesia que sostuvo al apóstol Pablo una y otra vez. No fueron las iglesias de Asia, que eran las iglesias económicamente pudientes, no. Fueron las de Macedonia y Acaya, que eran iglesias más sufridas en esta área. Y eran tan sufridas que les gustaba dar, por ejemplo, dar. Y Pablo le dice, ya no den más, no den más. Y ellos dice la Biblia, lea en Corintios, dice, les rogaba, por favor, Pablo, te ruego, déjeme dar. Y Pablo, ya no dé más, que a usted le falta, guarde, déjeme darte. ¿Se imaginan eso? Es la locura del Evangelio. Denles ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Pero siga leyendo el texto, por favor. Dice que Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando el cielo los bendijo, luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Hay algo que me llama la atención aquí, que creo que los discípulos se escandalizaron. Dice el texto que el Señor le dice, denle ustedes de comer, ellos se traumatizan y luego les dice, recuesten a la gente en grupos de 50 y de 100. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa como pasen a la mesa. La gente se sentaba en grupos para comer. Eso es como que llega a visita a la casa y usted no ha hecho mercado y la esposa le dice, mi amor, no vayas a ofrecer nada porque no hay pero ni té. Y usted le dice, amigos, pasen a la mesa, por favor. Y pone los individuales y pone los vasos y pone los cubiertos. ¿Qué está usted tratando de decir cuando pone todo eso? Si usted la visita y lo sientan y le ponen todo eso, y si le ponen la cuchara pequeña, dice, o hay té o hay postre. Jesús le dice, siéntense en grupos de 50 y de 100. Eso en pocas palabras es, siéntense a comer. Yo me imagino a los discípulos diciendo, Jesús, ¿qué va a hacer? Ahora, ellos habían visto milagros en cantidad, varios milagros. ¿Por qué no podían creer que Jesús podía hacer otro milagro? ¿Se han puesto a pensar en eso?
Cuando leemos en el Antiguo Testamento milagro tras milagro del pueblo de Dios en el desierto, decimos, qué pueblo tan duro. ¿Han visto tantos milagros y no podían creer uno más? Nosotros que tenemos todos esos milagros registrados acá, ¿cuántas veces dudamos? Pero el Señor los sienta y yo creo que en esos momentos los discípulos estaban asustadísimos. Mire, yo creo que otros discípulos de pronto hubieran hasta salido corriendo. O sea que yo me voy porque yo no sé qué escándalo va a pasar acá. Esta gente se va a enojar que Jesús está, no sé qué va a hacer. Pero dice que Jesús lo partió, dio gracias. Y me llama la atención esta otra expresión, se lo dio a los discípulos para que se lo repartiera a la gente. Otra traducción dice así, dice, iba dando a sus discípulos para que ellos fueran dando. Eran 5,000 personas, divididas 5,000 entre 12. Cada discípulo, ¿a cuántos hombres tuvo que atender? Si usted divide 5,000 entre 12, ¿eso le da cuánto? Más de 400 personas, 4 por 12, 48, ¿sí? Más de un discípulo tuvo que atender más de 400 personas, sin contar mujeres y niños. En cualquier servicio de alimentación, un mesero por 400, olvídese. ¿Se imagina cuántos habrán demorado repartiendo la comida? Y dice que estaba anocheciendo, yo creo que oscureció totalmente. Y cada uno llevando la comida, repartiendo. Y Jesús seguía partiendo, dice, iba dando a sus discípulos y sus discípulos iban entregando. ¿Saben cuál es el milagro aquí? El Señor pudo haber hecho esto. Cierren los ojos, muchachos. 5,000, ¿sí? Cierren los ojos. Padre, cierren la mano. Que caiga comida en las manos de esta gente. ¿Lo pudo haber hecho o no? Pero ¿por qué se vale de los discípulos? ¿Qué quería? Quería que ellos se dieran cuenta que el Señor usa seres humanos, recursos humanos para hacer milagros. Recursos humanos para obrar milagros. Y ellos terminan dándole la comida a la gente, cosa que ellos pensaban que no podían hacer. Y lo que quiero que pensemos en esta mañana es, tenemos muchos desafíos, muchas necesidades. Estamos pensando en la iglesia, un tercer culto el otro año. En un cuarto culto el otro año, pero no hay suficiente gente, vea, esa nave todavía está vacía. No, pero ¿por qué no podemos hacer otro? Es más, cuando empezamos la alabanza, alguien me decía, ay pastor, que le bajen el volumen porque está muy alto. Miren, hay algunos que me dicen, pastor, súbale el volumen, suba, sí, suba. Algunos quieren, los jóvenes quieren más bulla, más. Si queremos alcanzar jóvenes, vamos a tener que hacer un culto más contemporáneo. Pero dígame si no extrañamos a veces esos himnos de vieja data, himnos preciosos. No sé a quién le gustará los himnos. Yo no es que yo sea un amante de los himnos, pero hay himnos preciosos que puedo recordar. ¿Quién tiene por lo menos un himno en la cabeza y que recuerda? Uy, a mí me encanta. ¿Alguien recuerda algún himno precioso? Solamente algunos, ¿sí? Yo recuerdo algunos espectaculares, ¿sí? No me pongo a cantar aquí porque me emociono, pero quiero decirles, hay himnos que han hecho llorar a mucha gente encontrándose con el Señor, lo mismo que cantos modernos. Lo que quiero que pensemos es, hay muchas necesidades, hay que atender jóvenes, hay que atender adultos, hay que atender ancianos. Hemos empezado los años dorados, 30 personas llegaron este jueves, necesitamos más liderazgo. Pensamos en tener más adelante hasta transporte, movilidad. ¿Se imagina tener ruta para los años dorados? ¿No les parecería chévere? Alguien me decía, uy, no nos metamos en eso porque eso es un problema, eso tiene... Pues todo tiene problemas, si no, no nos metemos en nada. Todo tiene problemas, todo tiene riesgos. Lo que quiero que pensemos es, el Señor nos ha mandado a hacer lo que no podemos hacer con lo que no tenemos por el resto de nuestra vida. Tenemos 13 misioneros, tenemos una papeleta de diezmo grande. Algunos me decían, no meta más nombres, pastor, ya no caben. ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a meter más nombres, pero no en la papeleta. Ojalá allí una cartelera donde tengamos 40, 50 misioneros. Y cuando Él diga, ¿y de dónde vamos a sacar para soportar a todos ellos? El Señor nos ha llamado a hacer lo que no podemos hacer con lo que no tenemos por el resto de nuestra vida. Es allí que vamos a ver milagros. ¿Sabe qué hubiera pasado si los discípulos decían, Señor, es imposible, no se puede, hasta aquí llegamos, tú eres una persona demasiado ya desatinada, ¿sí? Yo contigo hasta aquí llego, y se iban? ¿Sabe qué pasaba? Se perdían el milagro, se perdían la oportunidad de coger y llevar. Yo me imagino la emoción de esos discípulos.
dando de comer a la gente. ¿Se imaginan la alegría? Regresando y Señor, un poquito más. Llego y digo, Señor, faltó, ¿sí? Oiga, yo puedo, qué emoción tan grande como la que hemos sentido muchos de nosotros cuando vemos hogares que se restauran. Cuando hacemos eventos de parejas y vemos parejas dar testimonio y decir, ¿cuántas veces hemos escuchado a parejas decir, diga algo bueno de su pareja? No tengo nada que decir. Y después decir, papucho lindo, precioso, ¿sí? Qué milagro el que el Señor hace en los matrimonios. Qué milagro el que el Señor hace restaurando relaciones de padres e hijos. El milagro de restaurar relaciones entre personas tan diferentes. Porque viene el rígido, sistemático, organizado, con el otro despelotado que nunca lleva agenda y ni sabe qué día vive, ¿sí? Y pueden vivir juntos como Jesús juntó gente tan diferente dentro de sus 12. ¿Queremos ver milagros? Si queremos ver milagros, tenemos que ver la necesidad a nuestro alrededor y lanzarnos. Queremos ver más estudiantes en el seminario, ahora que tenemos en línea todo el programa. Ojalá podamos ser otra vez la Confraternidad Nacional, la iglesia que tiene más estudiantes. Surge la duda, ¿y de dónde vamos a sacar los recursos? Tenemos que ver milagros. Que vivimos tiempos difíciles, que la gente no entiende el Evangelio, queremos ver milagros. Pero ¿sabe qué? Tenemos que orar también. Por eso oramos los miércoles a las 6 de la mañana. Si usted me dice, yo trabajo a las 6, pastor, venga el domingo. Vamos a empezar otros espacios el viernes. Recuerde esta frase que me ha retumbado en la mente y el corazón. Hemos sido llamados a hacer lo que no podemos hacer con lo que no tenemos por el resto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús va a hacer milagros. Jesús va a hacer milagros. Yo le pongo 3 preguntas para pensar en el bosquejo. ¿Cómo reaccionamos ante situaciones de necesidad? ¿Hay compasión en nuestro corazón? La segunda pregunta es, ¿estamos dispuestos a asumir desafíos de fe? ¿Queremos ver al Señor atendiendo milagrosamente a los demás por medio de nosotros? ¿Queremos ver milagros? ¿Sabe qué es la parte que nos toca? Es obedecer. Esta es una historia de fe, una historia de desafíos. Y decirle, Señor, úsame en medio de mi debilidad y vulnerabilidad, en medio de mi pecado, porque soy un pecador. Úsanos. Al Señor le encanta usar personas sencillas como los discípulos, que dijeron, ¿qué voy a hacer? Tranquilo, muchachos, yo los voy a hacer. Acompáñenme a orar. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él obre a través de nosotros. Señor, tú les querías dejar una lección a los discípulos, que ellos tenían que hacer lo que no podían, con lo que no tenían por el resto de sus vidas. Y así fue. Gracias, Señor, porque tú usaste a este puñado de hombres en medio de sus desventajas políticas, económicas, sociales, para hacer cosas grandes. Señor, tú como iglesia nos has dado mucho, pero aún así nos sentimos cortos ante los grandes desafíos que tiene el país, que vive Colombia, que vive la sociedad. Señor, queremos, como los discípulos, escuchar de ti, denles de comer. Y no queremos cuestionar como los discípulos, Señor. Simplemente queremos obedecerte y confiar que tú lo vas a hacer. Señor, los discípulos aprendieron de una manera muy dura estas lecciones. Señor, nosotros somos tan iguales a ellos, duros de corazón. Señor, queremos decirte en esta mañana, sírvete de nosotros. Nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Por eso oramos por más matrimonios restaurados. Oramos para que todos estos esfuerzos que estamos planeando para el otro año, retiro de mujeres, retiro de hombres, encuentros de parejas, queremos ver hombres, mujeres, parejas llegando a tus pies. Queremos empezar nuevos ministerios, Señor, como los años dorados, como el ministerio social de la iglesia atendiendo a tantas necesidades. Señor, que podamos tener un día un ministerio que atienda a las personas en discapacidad. Señor, que podamos tener muchos más cultos de adoración, servicios, con diferentes particularidades, como para que
otras personas también puedan llegar y escuchar el Evangelio. Señor, en medio de esa sensibilidad y el ser versátil a lo que está viviendo el país y el mundo y la sociedad, te queremos rogar que siempre podamos ser gente enfocada en ti, Jesús, y en tu palabra, en las relaciones, el servicio y las relaciones significativas, y que nuestra iglesia pueda seguir siendo una iglesia de alcance local y global. Sírvete de nosotros, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos. En Cristo Jesús. Amén.